Muchas gracias, León, y muchas gracias a Alejandro por esta invitación. Realmente, pues es para nosotros muy importante estar aquí. Nos parece que la industria aeronáutica no ha sido muy seguida por parte de los inversionistas. Tiene que ver con razones estructurales, tiene que ver claramente con el hecho de que hasta hace poco más de 5 años no estaba listada ninguna empresa en bolsa. Entonces, nos parece que esta es una buena ocasión para hablar de la historia de la industria y de la industria muy particularmente en Aeroméxico. Entonces, yo pensaba hacer la presentación aquí tratando básicamente 3 cosas. ¿Dónde estamos? ¿Qué ha sucedido en la industria aérea? ¿Y qué estamos haciendo? Pensamos que hay una gran oportunidad hacia adelante, pero para entender la oportunidad debemos de ver claramente qué es lo que ha sucedido, qué ha pasado a lo largo de estos últimos años en la historia de la industria que enfrentó, como probablemente muchos de ustedes saben, aquí veo a algunas personas que lo sufrieron igual que nosotros, pasó por un periodo muy largo de vientos en contra. Y pensamos que ahorita hay una transformación muy profunda en la industria de aviación, probablemente mucho más silenciosa que la que ha habido en otros sectores donde se ha hablado de reformas estructurales, pero pensamos que hay una verdadera transformación en la industria, pero que hay que explicar y que está teniendo lugar no solamente desde el punto de vista de cambios en políticas públicas, sino también de manera muy importante en la inversión en infraestructura. Ahora, para hablar de la oportunidad hacia adelante, veíamos en los números que nos presentó Alejandro que más o menos el crecimiento del PIB per cápita, no es muy distinto del PIB en general, ha estado alrededor del 3.3, 3.5 en los últimos años. El incremento del número de pasajeros de transporte aéreo entre 2012 y 2015 fue del 28%. Pasamos de 52 millones a 73 millones de pasajeros en esos años. En una industria aérea, en un país desarrollado, más o menos la relación de crecimiento del número de pasajeros a PIB es de una vez. Crecerías más o menos al ritmo de la economía. Hemos estado creciendo entre 4 y 5 veces el crecimiento del PIB. Y esto se espera que continúe y tiene que ver con 2 aspectos muy importantes. Uno, si ven del lado izquierdo de la gráfica, en los segmentos por ingresos de la población que vuele crecerá, si lo medimos, digamos, de CS más A y B, va a crecer de un 38 a un 55% del 2010 al 2025. Es un crecimiento que ya estamos viendo. Pero no solamente los segmentos que vuela van a tener una mayor representación en la economía, también la población en edad de volar va a crecer en los próximos años. Este achatamiento que vemos de la pirámide poblacional genera muchos otros problemas, pero implica un crecimiento muy importante de la población entre 25 y 65 años, que es la población que utiliza los servicios aéreos de manera más intensa. Para darles una idea, voy a hacer un comentario más adelante sobre esto, pero la edad del viajero promedio en nuestro país es de 31 años. No solamente en términos macro, hacia adelante tenemos una buena oportunidad. Por otro lado, hay una subpenetración de la industria aérea, es un mercado que está subatendido. Aquí si vemos una comparación de México, claramente con países más desarrollados como es Estados Unidos, digamos, los vuelos per cápita de la población de clase media y alta, definida con ingresos mayores a los $15,000, viaja el 25% de lo que viaja en Estados Unidos, el 40% de lo que lo hace en la Comisión Europea. Pero si vemos incluso países con nivel de desarrollo similar, como sería, por ejemplo, el de Brasil, es el 75% de lo que se vuela en Brasil. Quizá para poner esto en perspectiva, en las cifras de 2014, si vemos lo que volaron las 4 principales aerolíneas de México, considerando a Interjet, a Volaris, a Viva Aerobús, además de Aeroméxico, fueron 39 millones de pasajeros, que era el 30% de la población de México. En ese mismo año, las 4 principales aerolíneas de Estados Unidos trasladaron 641 millones de pasajeros, es decir, 2 veces la población de Estados Unidos, la tercera parte contra 2 veces. O sea, todavía hay una oportunidad de crecimiento muy importante y esto explica por qué el ritmo de crecimiento de la industria ha sido tantas veces superior al crecimiento del PIB.
Vamos a regresar. Ahora, si vemos el panorama de la aviación en México, les decía yo al principio de la charla que hay una transformación importante. ¿Cuáles son los dos elementos más importantes? Uno es el nuevo acuerdo de servicios aéreos entre México y Estados Unidos o la modernización de este acuerdo. Este acuerdo se firmó en diciembre, se firmó en Washington el 18 de diciembre y acaba de ser enviado la semana pasada para ratificación en el Senado. Es importante decir primero que el mercado aéreo transfronterizo entre México y Estados Unidos es el segundo mercado transfronterizo más importante del mundo, con casi 19 millones de pasajeros. Solamente le sigue al mercado que existe entre Estados Unidos y Canadá. Quizá no se le ha dado la importancia que tiene, pero para mí este nuevo acuerdo equivale un poco al Tratado de Libre Comercio en materia de servicios aéreos para México. Quizá para darnos una idea de lo que significa en términos de dimensión, contra quiénes vamos a estar compitiendo, cualquiera de las 4 aerolíneas de Estados Unidos, cualquiera de las 4 más grandes, es más grande que todas las aerolíneas de Latinoamérica juntas. ¿Qué hace el nuevo tratado? Básicamente lo que hace es eliminar cualquier restricción que existía para que puedan ser atendidas las rutas entre distintos pares de ciudades. Hoy en muchos de los destinos hay 2 designaciones límite, eso quiere decir 2 aerolíneas mexicanas, 2 aerolíneas de Estados Unidos pueden volar solamente entre esas rutas, hay límites al número de frecuencias, puede haber límites en capacidad, todos estos desaparecen y también las restricciones que había en carga, que eran ya muy pequeñas porque había habido una amplia liberalización, desaparecen completamente. De nuestros vuelos, de los vuelos de la industria aérea hacia el extranjero, el 70% de los vuelos internacionales son Estados Unidos. Ahora, esto por un lado abre a la competencia de manera muy importante, pero por otro lado nos da la oportunidad a todas las aerolíneas mexicanas. Y es lo que hemos visto que ha sucedido en el mundo. Sucedió, por ejemplo, cuando se firmó el acuerdo entre Reino Unido y Estados Unidos. Lo que buscan las aerolíneas de menor tamaño relativo o del país de menor tamaño relativo es generar alianzas. Y estas alianzas no son posibles en ausencia de acuerdos que abran significativamente los cielos. Concretamente, este tipo de acuerdos que más conceden quintas libertades, que es, digamos, la posibilidad de viajar al otro país y después a un destino adicional a un tercer país y eliminar las restricciones de designaciones. El concepto es, en un mercado más abierto a la competencia, es posible que se alíen aerolíneas de distintos países y que operen conjuntamente. Y eso es lo que estamos buscando hacer con Delta. Con Delta tenemos ya una asociación, tenemos de códigos compartidos, pero realmente lo que queremos lograr es que en el mercado transfronterizo tuviéramos el equivalente a que Delta y Aeroméxico fueran una misma empresa, se llaman de metal neutro, puedas volar en los aviones de Delta o de Aeroméxico indiferentemente, puedas utilizar personal de Aeroméxico o de Delta indiferentemente, los programas de lealtad de uno sirven en el otro, es decir, que operáramos en el transfronterizo exclusivamente como una sola aerolínea. En el mercado doméstico, Delta es Delta y Aeroméxico es Aeroméxico, ahí no tenemos nada que ver. Esta alianza, lo que hicimos es, desde que se comenzó a negociar el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, pues nosotros nos dimos a la tarea de negociar también este acuerdo con Delta, la alianza está negociada con todos los pormenores, ingresos, con todos los detalles, con toda la información a la que podemos tener acceso con las restricciones de legislación en materia de competencia, y lo único que estaría pendiente es que se apruebe este acuerdo, que se ratifique por parte del Senado y que una vez que se ratifique recibamos las aprobaciones de las autoridades competentes en México y en Estados Unidos, básicamente de la COFESE y del Departamento de Transporte y del Departamento de Justicia en Estados Unidos. Ahora, junto con esto, yo creo que el otro elemento transformador es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El actual está operando a su máxima capacidad y lo que nosotros pensamos es que, a pesar de la altura de la Ciudad de México, tenemos una posición geográfica privilegiada para ser un hub, un centro de conexión entre el norte y el sur de nuestro continente, entre Norteamérica y Sudamérica. Y no lo somos, digamos, hay países que han hecho esto de manera mucho más eficiente. Tiene que ver con elementos como, por ejemplo, esta saturación o los límites de capacidad operativa, pero simplemente para darles una idea,
En Copa, desde Panamá, tiene 5 veces más vuelos de conexión entre su hub al resto de Latinoamérica que nosotros. American desde Miami y Dallas tiene 3 veces más y Continental United tiene 1,5 veces más conexiones entre su hub y Latinoamérica. Entonces, la oportunidad también ahí es muy grande, pero tenemos que tener la capacidad de generar estas alianzas como la de Delta, que nos van a generar más tráfico. Ahorita voy a hacer más adelante un comentario al respecto a nuestro hub, que es el aeropuerto de la Ciudad de México, y tenemos que tener un aeropuerto que sea muy eficiente. Ahora, para entender dónde estamos, yo creo que es importante revisar qué ha sucedido en la industria aérea, de dónde venimos y qué ha pasado. Yo creo que estos últimos 10 años han sido unos 10 años de cambio muy importante y me parece que pocas industrias han enfrentado la adversidad y las dificultades que enfrentó la industria aérea en este periodo. Hice un recuento desde 2005, probablemente si lo recuerdan, previamente al 2005 y como efecto de la crisis de 1994, el IPAF, por efecto de las deudas que tenían con las instituciones bancarias, tenía la mayoría del capital accionario de Aeroméxico y de Mexicana. En el año 2005 tiene lugar la desincorporación o digamos la venta por parte del IPAF de Mexicana. Al mismo tiempo hay una política por parte del gobierno federal de generar nuevas concesiones, de otorgar permisos para operar nuevas aerolíneas, algunas de bajo costo, otras con servicios más amplios, pero digamos inicia ese proceso. En el 2007 sucede lo mismo respecto de Aeroméxico, un grupo de inversionistas encabezado por Banamex lo adquiere del IPAF y poco tiempo después se presentaron lo que yo diría básicamente fueron las 7 plagas. Comenzamos con la crisis financiera, la crisis macroeconómica, que tuvo un efecto muy importante sobre la demanda. El precio del petróleo alcanzó niveles récord. Yo me acuerdo en el verano del 2008, el WTI estaba a $150. Las empresas no teníamos necesariamente la flota más moderna y eso significaba que eran poco eficientes en materia de consumo y de combustible. Después esto se agravó porque tuvimos la epidemia de influenza H1N1, que recuerdan que se tradujo en que dejara de volar o dejara de visitar el turismo a México, tuvo un impacto brutal sobre los servicios turísticos. Era un momento además complejo en la relación con los sindicatos. Mexicana tenía un conflicto de naturaleza económica con los sobrecargos en la Suprema Corte de Justicia. Había una relación de mucha tensión. Por cierto, los sindicatos eran de industria y teníamos los mismos sindicatos que Mexicana. Y esto hizo además que obligara a las aerolíneas a tomar realmente estrategias muy distintas y había una guerra de precios muy fuerte entre las distintas aerolíneas. Creo que es difícil imaginar que hubiera habido un escenario más adverso que el que enfrentó la industria aérea en ese momento. En 2010 se declara el concurso mercantil de Mexicana. Esto fue en el verano de 2010. Un poco antes, las autoridades de Estados Unidos nos bajaron a lo que llaman categoría 2, que básicamente lo que decían es las autoridades en México no tienen los niveles de cumplimiento de la regulación internacional y esto a lo que se traducía fue no podíamos recibir nuevas autorizaciones para volar a Estados Unidos, no podíamos incrementar las frecuencias, es decir, justo en el momento en que Mexicana dejaba de operar, el resto de las aerolíneas de la industria no teníamos la capacidad de incrementar nuestros vuelos a Estados Unidos. Si continuamos con estos 10 años, digamos, posteriormente en 2011 se hace una oferta pública, Aeroméxico hace una oferta pública, anunciamos la primera inversión de Delta en Aeroméxico, era nuestro socio en SkyTeam y nos pareció que era el socio indicado para crecer con él hacia adelante. Montamos juntos una base de mantenimiento en 2013 y también algo que para fines del precio de la acción era relevante, comienza Banamex a deshacerse de su posición accionaria,
con el grupo de inversionistas que había participado en la adquisición originalmente y también con Delta, que era relevante porque la visión del mercado era que finalmente una institución financiera se iba a tener que deshacer de las acciones y eso generaba un overhang o la percepción de que en cualquier momento en el mercado podía haber una oferta constante que empujaba el precio de la acción hacia abajo. Después, en el 2014, a finales, se hace el anuncio del nuevo aeropuerto y más adelante se anuncia también la firma del acuerdo bilateral. Se anuncian nuevas inversiones por parte de Delta y el grupo de inversionistas, digamos, adquieren el paquete final que tenían City Aeroméxico y finalmente Delta anuncia a finales del año pasado que estaría también sujeto a las aprobaciones regulatorias, dispuesto a hacer una inversión hasta el 49% en Aeroméxico. Todo este periodo que les comenté de adversidad, pues trajo una definición o un nuevo dibujo de lo que era el mapa de competidores en la industria aérea. En 2007 había 16 aerolíneas. Todas las aerolíneas que operaban antes de 2015, con excepción de Aeroméxico, una aerolínea regional, Aeromar, y una chartera, Magni Charter, todas desaparecieron, quebró incluso la aerolínea más antigua del país, que fue Mexicana. Y de las nuevas concesiones que se habían otorgado, que salen ahí a la derecha, el 60%, digamos. Entonces, si vemos lo que sucedió, realmente se mantuvieron Volaris, Interjet y Viva, y en total hubo una quiebra de 10 aerolíneas. Digamos, estas fueron las sobrevivientes. Yo diría, cuando luego se hacen mención a temas de competencia, que son pocas las industrias en las que ha habido una entrada y salida de competidores, considerando incluso los competidores más importantes como la que ha habido en la industria aérea. ¿Qué hizo Aeroméxico durante la crisis? ¿Qué hizo para transformarse? Bueno, lo primero como medida de emergencia fue reducir capacidad. Se redujo drásticamente entre 2008 y 2009, redujimos casi el 20%, 18 aviones, con una estrategia y con una serie de acciones muy importantes de reducción de costo. Nuestro CASC, que digamos que es el costo de unidad por producción, se mantuvo en el mismo nivel a pesar de que redujimos el volante a pesar de que redujimos la capacidad 20%, es decir, a pesar de que los costos fijos se repartían entre un menor número de aviones, logramos mantener el mismo costo por unidad de producción. Trajimos los aviones Embraer, los chicos, los 145, que eran más eficientes en materia de consumo de combustible, y iniciamos nuevas negociaciones con los sindicatos y empezamos a negociar nuevos contratos colectivos, un nuevo contrato un nuevo contrato con condiciones más similares a los competidores nuevos para todo el personal de nuevo ingreso y para Aeroméxico Connect. Digamos, estas fueron negociaciones de muchos años que cristalizarían después con el concurso de Mexicana, que como les decía teníamos el mismo sindicato, y después de la suspensión de operaciones de Mexicana lo que hicimos fue ir a bolsa para tener acceso a la colocación de capital, invertimos de manera muy importante en tecnología, hicimos el pedido más grande de la industria aérea que fueron 100 aviones Boeing, y fortalecimos la alianza con Delta y tenemos la flota que más o menos aparece ahí dibujada de 64 Boeings y 67 Embraers. Y esto se tradujo en una reducción importante de costos. Si nos comparamos regionalmente y con otras aerolíneas de las de servicio completo en América, considerando de manera muy importante, digamos, todas las negociaciones que hicimos, no mencioné, pero durante la crisis renegociamos todos los contratos que teníamos de arrendamiento de flota. Hemos venido disminuyendo la diferencia de costo contra nuestros competidores en México, pero nos posicionamos muy claramente por debajo de los costos de las principales aerolíneas regionales, como son Avianca, LATAM y Copa, estamos por debajo de ellos y claramente también por debajo de los costos de las aerolíneas de Estados Unidos, como de United, incluso de nuestro socio Delta o como de American. Entonces, y este es un proceso en la medida en que logramos también ir contratando nuevo personal, los costos tenderán a irse reduciendo.
Y algo que hemos hecho, a pesar de la saturación o de que el aeropuerto está a su máxima capacidad, no obstante, hemos logrado posicionar a Aeroméxico, al aeropuerto de la Ciudad de México, como uno de los 10 aeropuertos de mayor conectividad y tráfico en América. Digamos, estamos detrás de varios aeropuertos en Estados Unidos, pero estamos solamente detrás del aeropuerto de Congonhas de Sao Paulo y por delante del resto de los aeropuertos, lo cual quiere decir que para el momento en que nos traslademos al aeropuerto de la Ciudad de México, podemos ya haber hecho avances muy importantes en convertir a nuestro hub, al aeropuerto de la Ciudad de México, en un importante hub regional. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos del mercado transfronterizo? ¿Qué han hecho los competidores? Cuando nosotros buscamos esta alianza con Delta, en realidad en el mercado transfronterizo nuestros competidores no son Interjet o Volaris, nuestros competidores son United y American. Y United y American, los dos ha habido un proceso de consolidación, un proceso de fusiones muy importante a nivel mundial. United y American han sido parte de ellos. En 2010, United se fusionó con Continental, ¿no? Y entonces tienen ahora un hub muy importante desde Houston, además de que tienen una alianza como la que buscamos nosotros con Delta, con Air Canada y con Lufthansa. Y en el 2013, American se fusionó con US Airways y tienen una alianza importante con Iberia y con British. Entonces, ¿qué han hecho y por qué pensamos nosotros que además la alianza con Delta es relevante para Aeroméxico, pero es relevante para la conectividad del país? Ahí sí vemos, aprovechando también la posición geográfica de Houston, lo que ha hecho United es volar a todos los destinos en México que son rentables. Todos los destinos que tienen sentido para United los atiende volando directamente desde Houston. Su hub, su centro de operaciones Houston. Si viéramos un mapa para American Airlines, si viéramos desde Dallas o desde Miami, sucede exactamente lo mismo. Pero digamos, eso no abona a la conectividad del país internamente, abona a la conectividad con Houston, pero nosotros lo que queremos hacer es desarrollar Monterrey, pero fundamentalmente el aeropuerto de la Ciudad de México y traer junto con Delta el tráfico al aeropuerto de la Ciudad de México, sobre todo aprovechando el nuevo aeropuerto, y eso sí lo que genera es una mayor conectividad al interior del país. ¿Qué implica? Porque además este es un tema que se ha mencionado recientemente. ¿Qué implica cuando tienes un modelo como el que tenemos nosotros de aerolínea de red o de conexión de hub and spoke, como le llaman en Estados Unidos? Esto implica que por definición tienes una alta participación o una concentración en el aeropuerto, que es tu principal centro de conexiones, porque ahí tienes el banco de conexiones. Entonces, ahora que se está revisando cuál es la participación en los slots que tenemos en el aeropuerto de la Ciudad de México, bueno, evidentemente todas las aerolíneas que operan con este modelo tienen una concentración importante. Les doy algunos datos. Por ejemplo, American tiene el 86% de los slots en Dallas-Fort Worth. Delta tiene casi el 80% en Atlanta. United tiene más del 85% en Houston. Copa tiene casi el 90% en Panamá. LAN Chile tiene casi el 70%. LAN tiene casi el 70% en Chile. Pero Lufthansa tiene el 67%. E incluso en el aeropuerto más saturado del mundo, que es el aeropuerto de Heathrow, British tiene una participación del 55%. De alguna manera es connatural al modelo de hub and spoke que tengas una participación muy alta. Entonces, ¿qué estamos haciendo en las alianzas estratégicas? Con Delta, quizá una palabra sobre Delta. Delta es la aerolínea líder global que ha tenido mejor desempeño operativo y financiero en los últimos. Es la empresa de aviación que tiene de servicios completos que tiene un mayor valor de capitalización. Fue de los miembros fundadores de SkyTeam y ha sido nuestro socio estratégico. Opera más de 4,000 vuelos semanales de código compartido y ya tenemos, como les decía, una operación en que actuamos conjuntamente en nuestro centro de mantenimiento en Querétaro. Esa es una de las alianzas importantes que hicimos. La otra es nuestro plan de lealtad. Decidimos que fuera un negocio separado desde 2010. Tenemos administradores profesionales. En general son empresas que además tienen un mejor múltiplo que la industria aérea y
lo que pensamos es que eso además alineaba de manera más clara los incentivos de generar lealtad y no verlo simplemente como un canal de distribución de nosotros. Entonces, como resultado de todas estas acciones, ha sido un proceso muy largo, pero diría básicamente los frutos de muchas de estas acciones se han visto en los últimos 3 años. Y si vemos entre 2014 y 2015, Grupo Aeroméxico tuvo el tercer crecimiento porcentual más alto entre las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Por ahí veo algunos que están en el segundo lugar que les dará todavía más gusto, pero claramente, digamos, aeropuertos y aerolíneas han tenido un buen desempeño. No ha sido la constante en Latinoamérica. Si viéramos qué pasó en el resto de Latinoamérica, la industria el año pasado debe haber perdido en valor de capitalización cerca de 8,000 millones de dólares. En estos 2 años, una caída de más o menos el 28%. Tiene que ver con las expectativas de crecimiento en México y la vinculación que tenemos con Estados Unidos. Pero aquí lo importante es qué hacemos para seguir capitalizando en esta oportunidad. El dato del año pasado, 2015, Aeroméxico tuvo un crecimiento en su valor de capitalización del 55%. Y voy a comentar algo aquí que normalmente no me creen, pero son datos del INEGI, digamos, de las cifras que reportamos nosotros al cierre del año pasado. Crecieron los ingresos, creció nuestro EBITDA, creció el resultado de operación, todo de manera significativa. Lo único que cayó fue la tarifa, nuestro yield cayó 2.4%. Y si ve con los datos del INEGI, y por eso les decía que no me van a creer, pero de acuerdo con los datos del INEGI, hicimos una comparación de qué pasó con la tarifa promedio, que es la única forma de medirlo, porque luego cada quien lo ve en función de su experiencia específica, pero la tarifa promedio, desde la fecha en que dejó de operar Mexicana, septiembre de 2010 a ahorita, lo que son servicios aéreos han tenido un incremento del 3.6% en pesos nominales contra una inflación del 21.6%. O sea, no ha habido un incremento de las tarifas. Ciertamente lo que ha habido es un cambio en los costos, pero de la misma manera en que no hubo un incremento importante con la subida del precio del petróleo, las tarifas se han mantenido, aunque han decrecido también en los últimos años. Ahora, ¿qué estamos haciendo a futuro? Ahorita estamos fundamentalmente concentrados en la alianza con Delta. Pensamos que podemos potenciar el crecimiento del mercado transfronterizo. Lo que podemos es dar más frecuencias, mejores horarios y servicio. Básicamente lo que sucede es, en la alianza tienen que volverse rentables muchas rutas que hoy no lo sean. Digamos, lo que nos ha sucedido, nosotros hemos, por cierto, querido volar a Delta, volar a Atlanta, y Delta no nos lo ha permitido. Digamos, la competencia ha sido feroz y no lo hemos logrado. ¿Y qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no podemos, por ejemplo, conectar con Atlanta y poder utilizar, digamos, el banco de conexión de Delta? Porque no tenemos la información de cómo están bien desplegados sus bancos de conexiones y eso no nos permite aprovecharlos al 100% u optimizarlos. Esto lo vamos a poder hacer, y si a lo mejor alguien quiere volar hoy de Salt Lake City a Oaxaca, pues no es que no lo pueda hacer, tiene que buscar, digamos, el vuelo de Salt Lake City a la Ciudad de México con Delta y luego el vuelo de México a Oaxaca con Aeroméxico. Aeroméxico tratará de sacar el mayor margen posible del tramo México-Oaxaca y Delta hará lo mismo del tramo de Salt Lake City a la Ciudad de México. Si empiezas a compartir los ingresos en la totalidad de la ruta, todas estas alianzas, y eso es lo que demuestra la experiencia, lo que haces es tratar de ofrecer un precio más atractivo para tener más tráfico, y las tarifas deberían tender a bajar con esta alianza, además de que tienen los pasajeros una oferta mucho más amplia. Delta anunció su intención de inversión. En general, lo que nos dicen las autoridades es que es congruente el que incrementen su participación accionaria, alinea los incentivos, les interesará mejor que le vaya más bien a Aeroméxico, y eso hace que normalmente, al menos por la parte de Estados Unidos, sean más fácil de aprobar este tipo de operaciones. Y por otro lado, lo que estamos buscando es que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México sea un aeropuerto muy funcional. Evidentemente, por lo que nos han presentado, estéticamente va a ser un aeropuerto muy atractivo, pero a nosotros lo que nos importa es que funcione bien. Y que funcione bien, básicamente lo que significa es cuidar los tiempos mínimos de conexión
Y los tiempos mínimos de conexión que tienen estándares internacionales quieren decir cuál es el tiempo máximo que te toma trasladarte del punto más remoto al otro donde hicieras una conexión en el aeropuerto, tomando en cuenta que pasas migración, aduana, que ve el equipaje y que tienes que trasladar al pasajero. Y tenemos un grupo en Aeroméxico dedicado a ver esto con el grupo del nuevo aeropuerto, únicamente que el aeropuerto funcione de manera muy eficaz. La otra cosa que nos importa es controlar los costos. No, para nosotros el aeropuerto, mientras más lujoso y más caro, no es mejor, lo contrario. En la medida en que sea un aeropuerto eficiente en costos, los TUAs tenderán a ser más bajos y eso hace que el aeropuerto también sea más atractivo para fines de conexiones. Aquí puse simplemente algunas de las gráficas de algunas acciones que estamos llevando a cabo ahorita. Esta campaña, una campaña que estamos pasando al aire, que a lo mejor han visto, que se llama Rompiendo Mitos. Ahí puse el anuncio con el que comienza, que es: a Ámsterdam solo vas a fumar marihuana, pero como ven aparece un molino y unos tulipanes. Realmente lo que estamos queriendo es, tanto en los destinos a los que volamos como respecto de la imagen que tienen los pasajeros sobre los aviones, pues decir que las cosas no son como normalmente se dicen, que hay mitos, que hay que romperlos y que podemos enseñar que son diferentes. Esta está, en nuestro caso particular, muy encaminados a los, igual que parte de nuestra nueva tarjeta coemitida, a los viajeros más jóvenes. Les decía que la edad promedio en la industria de un viajero es de 31, la nuestra está ligeramente arriba de 40, es por las características de la aerolínea, pero queremos que no sea solamente aspiracional, sino no queremos atender particularmente a los segmentos de nuevos viajeros. Y eso es parte de lo que haremos también con la tarjeta Cobrant, que estará muy encaminada a nuevos viajeros. Tendremos, digamos, segmentos de todos tipos para atender todo tipo de necesidades. Y continuamos incrementando la flota. Los aviones 787-900, los 9, son más eficientes, tienen mayor rango, lo que nos permite, que ya estamos haciendo, es, por ejemplo, hacer algún vuelo a Tokio o un vuelo a Shanghái sin escalas. Y ya para concluir, ¿qué más está pendiente? Bueno, nos quedan muchas cosas en la agenda regulatoria, en la agenda con las autoridades. Una es mayor transparencia, no hay información confiable sobre indicadores de puntualidad, de quejas, incluso de la información financiera. La información financiera de una aerolínea puede ser importante para decidir si vuelas o no vuelas con ella. Y esto apenas lo estamos trabajando. Ya muchas de las apps en las que ustedes pueden seguir dónde vienen sus vuelos o cómo vienen, tienen esa información de manera muy confiable. Pensamos que lo único que hay que hacer es hacerlas transparentes, publicarlas junto con la autoridad. Creemos que algunas de las reformas estructurales nos dan oportunidades. El hecho de que se haya liberalizado la posibilidad de almacenamiento y transporte de combustible podrá hacer que se abaraten los costos de traslados a algunos aeropuertos. Solamente tenemos realmente un gasoducto efectivo en el aeropuerto de la Ciudad de México, pagamos gastos de transporte importantes, pensamos que ahí hay un área de oportunidad y también pensamos que del lado de insumos, particularmente los que provee el gobierno, se pueden hacer muchas cosas, en particular en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México. Nos preocupa que los TUAs se destinen al nuevo aeropuerto y no se realicen las inversiones que tienen que realizarse en el aeropuerto actual. Es algo que estamos cuidando. Así que para concluir, puse esta lámina del Papa, yo creo que porque no me podía aguantar las ganas de ponerla, pero en realidad porque también demuestra la percepción de que externamente somos la aerolínea bandera de México. Hemos buscado en general anticiparnos a los acontecimientos y aprovechar las oportunidades. A la mayor competencia respondimos negociando un acuerdo con la aerolínea más importante de Estados Unidos. Procuramos renovar la flota aún durante el periodo de la crisis, que había una escasez muy severa de caja. Estamos apoyando el convenio bilateral y en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, como les decía, pues estamos cuidando que para que sea un centro efectivo de conectividad, lo sea desde ahorita con el aeropuerto actual. Bueno, creo que me pasé del tiempo, pero con mucho gusto atiendo preguntas si tienen. Muchas gracias. Bueno, gracias Javier. La agenda se ha extendido un poquito y todavía tenemos un par de cosas de verdad
muy importantes y muy divertidas que compartir con ustedes, así que tenemos tiempo para una pregunta. Si alguien tiene una pregunta para Javier, le entramos de una buena vez. Yo tengo una y es esta. ¿Te preocupa en algún sentido o te interesa o le interesará Aeroméxico Cuba en el futuro inmediato? Bueno, volamos a Cuba y lo hemos venido haciendo hace tiempo. Ciertamente Cuba, ¿podrías decir si hay alguna preocupación desde el punto de vista como de la destino oferta de alternativo? servicios turísticos como un destino alternativo, ¿no? Yo estuve recientemente en Cuba, creo que en términos de infraestructura turística les faltan muchos años. Yo creo que para quienes presten los servicios, para nosotros sería simplemente uno adicional de conectividad. No vemos competencia desde el punto de vista de otras aerolíneas, son exactamente las mismas con las que competimos en el mercado transfronterizo. Yo pienso que la inversión en infraestructura va a tomar mucho tiempo, pero yo creo que podría verse como es una parte adicional del circuito de todo lo que se puede hacer en el sureste y que, digamos, y que fuera complementaria a volar a la zona del Caribe, volar a Cancún, Cozumel. No creo que sea una amenaza. Muy bien. Gracias, Javier, te agradecemos Muchas gracias. muchísimo. Gracias por tu presencia.